Bienvenidos a todos a esta historia increíble que desafía lo improbable y nos recuerda que a veces, la realidad supera cualquier ficción. Me llamo Carlos, y hoy les traigo un relato que me dejó sin palabras cuando lo escuché por primera vez. Imagina esto, una boda perfecta en la costa de Valencia. El sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. Los invitados, elegantemente vestidos, conversaban animadamente mientras esperaban la ceremonia. Entre ellos estaba el doctor Gabriel Martínez, un neurólogo respetado que asistía como amigo del padre del novio. La música comenzó a sonar y todos giraron para ver a la novia. Laura caminaba por el pasillo con gracia, su vestido blanco resplandeciente bajo la luz tenue. Su sonrisa iluminaba el lugar mientras avanzaba hacia su futuro esposo, Antonio, quien la miraba con adoración. Todo parecía sacado de un cuento de hadas, pero Gabriel notó algo que nadie más vio. Fue apenas un instante, tan sutil que cualquier persona sin entrenamiento médico lo habría pasado por alto. Mientras Laura caminaba, hubo un ligero temblor en su mano derecha. Casi imperceptible. La mayoría lo atribuiría a los nervios naturales de una novia en su gran día, pero los años de experiencia de Gabriel le decían que podría ser algo completamente diferente. Durante la ceremonia, Gabriel observó a Laura con disimulo. Notó cómo parpadeaba de manera extraña, como por momentos parecía perder brevemente el equilibrio. Pequeños detalles que solo un ojo clínico podría detectar. Su mente profesional comenzó a trabajar, evaluando posibilidades, conectando síntomas. En la recepción, mientras todos celebraban con champán y bailes, Gabriel debatía internamente qué hacer. ¿Debería arruinar el día más feliz en la vida de esta mujer con sus sospechas médicas? ¿Y si estaba equivocado? O peor aún, ¿y si estaba lo correcto y guardar silencio significaba poner en riesgo su vida? La decisión llegó cuando vio a Laura tambalearse ligeramente mientras bailaba con su padre. Nadie más lo notó entre las risas y la música, pero para Gabriel fue la confirmación que necesitaba. Se acercó discretamente a ella cuando se separó momentáneamente de los invitados. Disculpa, Laura. Soy Gabriel, amigo de la familia de Antonio. Sé que sonará extraño, pero ¿has visitado a un médico recientemente? Laura lo miró sorprendida, su expresión cambiando rápidamente de confusión a algo más complejo, una mezcla de miedo y resignación. ¿Por qué lo preguntas? Su voz temblaba ligeramente. Soy neurólogo, explicó Gabriel en voz baja. He notado algunos signos que me preocupan. Podrían no ser nada, pero... Laura miró alrededor, asegurándose que nadie pudiera escucharlos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo he estado ocultando, confesó finalmente. Los dolores de cabeza comenzaron hace 3 meses. Luego los mareos, la visión borrosa. No quería preocupar a Antonio. El corazón de Gabriel se encogió. Su instinto profesional había acertado, pero ahora enfrentaba un dilema ético y humano aún mayor. Laura, necesitas atención médica lo antes posible, dijo con firmeza pero amabilidad. Estos síntomas no deben ignorarse. Pero nuestra luna de miel, salimos mañana para Bali. Hemos ahorrado durante 2 años para este viaje, respondió ella, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. En ese momento, Antonio se acercó, su rostro transformándose de alegría a preocupación al ver a su esposa llorando. ¿Qué sucede?, preguntó, tomando la mano de Laura. Gabriel y Laura intercambiaron miradas. El tiempo parecía detenerse mientras la música continuaba, los invitados bailaban ajenos al drama que se desarrollaba en una esquina del salón. Antonio, comenzó Laura con voz temblorosa. Hay algo que debo decirte. Lo que siguió cambiaría para siempre las vidas de todos los presentes. La decisión de Gabriel de intervenir desencadenaría una serie de eventos que nadie podría haber anticipado. Porque lo que encontraría más tarde, al examinar a Laura en el hospital local horas después de la recepción, desafiaría todo su conocimiento médico y pondría a prueba no solo su experiencia profesional sino también su humanidad. Mientras las luces parpadeaban en la sala de emergencia y los resultados comenzaban a llegar, Gabriel comprendió que estaba frente a uno de esos casos que redefinen la carrera de un médico. Un caso que recordaría por el resto de su vida. Lo que descubrió en los exámenes preliminares le heló la sangre. No era posible. No tenía sentido según todo lo que había estudiado. Y sin embargo, allí estaba, innegable en las imágenes frente a él. Laura y Antonio esperaban al otro lado de la puerta, aún en sus trajes de boda, sus rostros marcados por el miedo y la incertidumbre. Gabriel respiró profundamente, preparándose para comunicarles lo que había encontrado, porque algunas veces, la medicina nos enfrenta a misterios que trascienden lo aprendido en los libros. Y en ocasiones excepcionales, estos misterios aparecen en el momento y lugar más inesperados. Como en una boda perfecta,
Cuando un médico observador nota un pequeño detalle que pasaría desapercibido para cualquier otra persona, la puerta se abrió lentamente mientras Gabriel se preparaba para compartir lo inexplicable. Gabriel abrió la puerta del consultorio con una expresión imposible de descifrar. Sus años de práctica médica le habían enseñado a mantener la compostura, pero esto era diferente. Antonio se levantó de inmediato mientras Laura permanecía sentada, sus manos aferradas al borde de la silla, los nudillos blancos por la presión. ¿Y bien?, preguntó Antonio, su voz quebrándose ligeramente. Gabriel cerró la puerta tras de sí y tomó asiento frente a la pareja. Colocó las imágenes del escáner sobre el escritorio, pero no las mostró de inmediato. Laura, comenzó con voz calmada, cuando me describiste tus síntomas, pensé en varias posibilidades. Los dolores de cabeza intensos, los episodios de confusión, el temblor en tus manos, todo apuntaba a algo neurológico. Laura asintió lentamente, su vestido de novia arrugado después de horas en el hospital, algunas lentejuelas desprendiéndose con cada movimiento. Parecía una cruel ironía, el atuendo de lo que debería ser el día más feliz de su vida, ahora testigo de este momento de angustia. ¿Es un tumor?, preguntó finalmente, diciendo en voz alta lo que ambos temían. Gabriel respiró profundamente. No es un tumor, respondió, y vio cómo la tensión abandonaba parcialmente los hombros de la pareja. Lo que encontramos es mucho más inusual. Giró las imágenes del escáner hacia ellos. En el centro del cerebro de Laura, claramente visible, había una anomalía que Gabriel nunca había visto en sus 15 años de carrera. «¿Ven esta área aquí?», señaló con su bolígrafo una zona que brillaba de manera extraña en la imagen. «Es una estructura que no debería estar ahí». Antonio se inclinó hacia adelante, confundido. «¿Qué significa eso? ¿Es cáncer? ¿Una malformación?» «No es ninguna de esas cosas», respondió Gabriel, aún procesando lo que veía. «Es una estructura completamente formada, casi como un circuito». Laura parpadeó varias veces, intentando comprender. «¿Un circuito? ¿Cómo? ¿Eléctrico?». Gabriel asintió lentamente. «Algo así. Es como si hubiera un sistema completamente desarrollado dentro de tu cerebro que no corresponde con ninguna anatomía humana conocida. Y lo más extraño es que está creciendo». Antonio se puso de pie abruptamente, su silla chirriando contra el suelo. «Esto es absurdo. Vamos a buscar una segunda opinión. Ahora mismo». Gabriel lo entendía. En su lugar, él tampoco creería lo que estaba escuchando. «Por supuesto que deberían buscar otras opiniones», acordó. «De hecho, ya he consultado con 2 colegas. Están tan desconcertados como yo». Laura, que había permanecido en silencio, tocó suavemente su sien derecha. «Siempre he tenido estos sueños», dijo en voz baja, casi para sí misma. «Desde que era niña. Sueños de lugares que nunca he visitado, conversaciones con personas que no conozco». Antonio y Gabriela miraron, sorprendidos por esta revelación. «¿Qué tipo de sueños?», preguntó Gabriel, su curiosidad profesional intensificándose. Laura levantó la mirada, sus ojos enrojecidos por el llanto anterior pero ahora extrañamente calmos. «Son como recuerdos de una vida que no he vivido. A veces estoy en laboratorios, otras veces veo símbolos y ecuaciones que no comprendo. Siempre pensé que era mi imaginación, que leía demasiados libros de ciencia ficción». Un escalofrío recorrió la espalda de Gabriel. Recordó algo que había leído años atrás en una revista médica, un caso teórico que la comunidad científica había descartado como fantasía. «Laura, ¿alguna vez te has hecho pruebas genéticas?». Ella negó con la cabeza. «¿Y tu familia? ¿Hay algún historial médico inusual?». «Soy adoptada», respondió con sencillez. «Nunca conocí a mis padres biológicos». Antonio la miró con sorpresa. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». «No parecía importante», respondió ella, encogiéndose ligeramente de hombros. «Mis padres adoptivos me han amado como si fuera suya desde que tengo memoria». Gabriel tomó notas rápidamente. «¿Sabes algo sobre tus orígenes? ¿Dónde naciste?». Laura negó nuevamente. «Solo que me encontraron. No en un hospital, no en un orfanato. Literalmente me encontraron». Antonio tomó la mano de su esposa, procesando toda esta información nueva en el día que debería haber sido solo de celebración. «¿Qué significa todo esto, doctor?», preguntó, su voz reflejando toda la confusión y miedo que sentía. Gabriel cerró su libreta y los miró directamente. «No puedo darles una respuesta definitiva todavía. Pero creo que debemos considerar trasladar a Laura a un centro especializado. Hay un instituto en Barcelona que tiene tecnología más avanzada y especialistas que podrían». No terminó la frase porque en ese momento, las luces del consultorio parpadearon. 1, 2,
3 veces antes de estabilizarse nuevamente. Los tres miraron hacia el techo instintivamente. Debe ser un problema eléctrico, comentó Gabriel, pero cuando volvió a mirar a Laura, se quedó sin palabras. Las pupilas de la joven se habían dilatado completamente, transformando sus ojos marrones en 2 pozos negros. Y lo más perturbador, pequeñas venas azuladas que no había notado antes se marcaban bajo su piel, desde sus sienes hasta su cuello, pulsando con un ritmo que no correspondía con el de un corazón humano. ¡Laura! Antonio se acercó a ella. Alarmado, ella no respondió. Su mirada estaba fija en un punto indefinido del espacio, como si viera algo que ellos no podían percibir. «Laura», repitió Antonio, tomándola suavemente por los hombros. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, con un timbre metálico apenas perceptible. «Están viniendo», dijo en un susurro. «¿Quiénes?», preguntó Gabriel, sintiendo que estaba cruzando una línea entre la medicina y algo que no podía explicar con su formación científica. Laura parpadeó lentamente, y cuando volvió a abrir los ojos, estos habían regresado a la normalidad. Las venas azuladas desaparecieron bajo su piel como si nunca hubieran estado allí. «¿Qué pasó?», preguntó, confundida por las expresiones de terror en los rostros de Antonio y Gabriel. Antes de que pudieran responder, todas las luces del hospital se apagaron simultáneamente. La oscuridad los envolvió por completo durante 3 segundos exactos antes de que los generadores de emergencia entraran en funcionamiento. Gabriel sintió que estaba al borde de un descubrimiento que cambiaría no solo su carrera, sino posiblemente la comprensión de lo que significaba ser humano. Porque lo que estaba viendo en Laura desafiaba todas las leyes de la biología que conocía, y mientras los tres permanecían en ese consultorio, iluminados apenas por las luces de emergencia, Gabriel tuvo la inquietante certeza de que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Algo para lo que ninguno de ellos estaba preparado. En el estacionamiento del hospital, sin que ellos lo supieran, varios automóviles de cristales polarizados comenzaban a llegar, estacionándose estratégicamente alrededor del edificio. Hombres y mujeres con expresiones serias descendían de ellos, todos conectados por comunicadores en sus oídos, todos convergiendo hacia la entrada del hospital con un solo objetivo en mente. El sonido de pasos firmes por el pasillo llegó hasta ellos antes que cualquier otra señal. Gabriel se asomó por la pequeña ventana de la puerta del consultorio y vio a 3 hombres de traje oscuro avanzando con determinación, escoltados por el director del hospital. Su instinto le dijo que aquello no presagiaba nada bueno. «Tenemos que irnos», dijo, volviéndose hacia Antonio y Laura. «Ahora mismo». «¿Qué? ¿Por qué?», preguntó Antonio, confundido. «Laura necesita atención médica, no podemos simplemente». «Confía en mí», interrumpió Gabriel, recogiendo apresuradamente las imágenes del escáner y metiéndolas en su maletín. «Hay algo muy extraño sucediendo y creo que esas personas vienen por Laura». Como confirmando sus sospechas, oyeron la voz del director. «La paciente está en el consultorio 204, por aquí». Gabriel abrió una puerta lateral que conectaba con un pequeño almacén médico. «Por aquí». Este almacén tiene salida al pasillo de suministros que conduce a la parte trasera del hospital. Laura se levantó temblorosa, su vestido de novia arrastrándose por el suelo. El contraste entre su atuendo y la situación habría sido casi cómico en otras circunstancias. Antonio la sostuvo por la cintura, apoyándola mientras seguían a Gabriel. «¿Quiénes son esas personas?», susurró Laura mientras avanzaban agachados entre estanterías llenas de suministros médicos. «No lo sé con certeza», respondió Gabriel, «pero he visto casos en que investigaciones médicas inusuales atraen atención no deseada». Llegaron a una puerta marcada como salida de emergencia. Gabriela entreabrió con cautela y miró hacia ambos lados del pasillo. «Despejado. Vamos». Avanzaron rápidamente por el pasillo de servicio, iluminado apenas por luces de emergencia. El sonido de sus pasos resonaba contra las paredes de azulejos blancos. Laura se detuvo de repente, llevándose una mano a la cabeza. «Esperen», dijo, su voz nuevamente con ese extraño timbre metálico. «Hay más en la salida sur. Nos están rodeando». Antonio miró a Gabriel, alarmado. «¿Cómo puedes saber eso?». Gabriel no tenía respuesta. La teoría que comenzaba a formarse en su mente era tan descabellada que no se atrevía a expresarla en voz alta. «Vayamos por la salida este entonces», sugirió. «A través de la cafetería». Mientras cambiaban de dirección, Gabriel notó que las venas azuladas habían reaparecido en el cuello de Laura, pulsando con ese ritmo antinatural. Más inquietante aún, pequeños destellos de luz, como minúsculos relámpagos, parecían moverse bajo su piel. La cafetería estaba vacía a esa hora de la noche. Cruzaron rápidamente entre las mesas, dirigiéndose hacia la puerta que daba al jardín lateral del hospital. A través de las ventanas, vieron los automóviles negros estacionados estratégicamente alrededor del edificio. «Maldición», murmuró Gabriel.
Están por todas partes. Justo cuando alcanzaban la puerta, ésta se abrió de golpe. Una mujer de unos 50 años, vestida con un impecable traje gris y expresión severa, les bloqueó el paso. Tras ella, dos hombres con auriculares esperaban en posición alerta. Doctora Méndez, dijo Gabriel, reconociéndola de inmediato. Elena Méndez, investigadora principal del Instituto Nacional de Neurociencia, una figura legendaria en el campo, conocida tanto por sus brillantes contribuciones como por sus métodos poco ortodoxos. Doctor Martínez, respondió ella con una ligera inclinación de cabeza. ¡Qué coincidencia encontrarlo aquí! Su mirada se dirigió inmediatamente a Laura, estudiándola con fría curiosidad. Y usted debe ser Laura Vega. Hemos estado buscándola durante mucho tiempo. Antonio se colocó protectoramente frente a su esposa. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren con mi esposa? La doctora Méndez ignoró su pregunta, manteniendo su atención en Laura. ¿Cómo han sido los dolores de cabeza? ¿Los sueños se han intensificado recientemente? ¿Recuerdas algo del proyecto Vínculo? Al escuchar estas últimas palabras, Laura se estremeció visiblemente. Las luces de la cafetería comenzaron a parpadear, y todos los aparatos electrónicos, la caja registradora, la máquina de café, incluso los teléfonos móviles en los bolsillos, emitieron un pitido sincronizado. No sé de qué está hablando, respondió Laura, pero su voz temblaba. Nunca la he visto antes. La doctora Méndez sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Quizás tu mente consciente no me reconoce, pero hay otras partes de ti que sí lo hacen. Se volvió hacia Gabriel. Doctor Martínez, usted ha tropezado con algo que escapa a su comprensión. Le sugiero que se aparte y nos permita llevar a la señora Vega a instalaciones adecuadas. Gabriel miró a Laura y Antonio, evaluando rápidamente sus opciones. No entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero su instinto le decía que entregar a Laura a estas personas sería un error. Me temo que no puedo hacer eso, respondió firmemente. Laura es mi paciente, y mi deber ético es proteger su bienestar. La expresión de la doctora Méndez se endureció. No tiene idea de lo que está en juego, doctor. Esto va más allá de la ética médica convencional. Como respondiendo a una señal invisible, los dos hombres tras ella dieron un paso adelante. Simultáneamente, las puertas laterales se abrieron y más personal de seguridad entró a la cafetería, cerrando cualquier vía de escape. Laura se tambaleó repentinamente, apoyándose contra una mesa. Su cuerpo entero parecía vibrar, las venas azules ahora claramente visibles por todo su cuello y rostro, pulsando con intensidad creciente. Está comenzando, murmuró la doctora Méndez, una mezcla de temor y anticipación en su voz. La sincronización final. Antonio sostuvo a Laura mientras ella comenzaba a convulsionar. Necesita ayuda médica ahora, gritó desesperado. Gabriel se arrodilló junto a Laura, intentando estabilizarla, pero lo que vio lo dejó paralizado. Los ojos de Laura habían cambiado nuevamente, pero esta vez no solo las pupilas estaban dilatadas, sus iris emitían un tenue resplandor azulado. ¿Qué le está pasando?, exigió saber Gabriel, dirigiéndose a la doctora Méndez. Está estableciendo conexión, respondió ella, haciendo un gesto a sus hombres para que retrocedieran. Después de todos estos años, finalmente está sucediendo. Las luces del hospital comenzaron a fallar nuevamente, pero esta vez no se trataba de un simple parpadeo. Ondas de energía parecían emanar del cuerpo de Laura, afectando todos los sistemas eléctricos a su alrededor. 22 años de preparación, continuó la doctora Méndez, casi hablando consigo misma. El proyecto más ambicioso jamás concebido, y ella ni siquiera sabe lo que es. Gabriel se incorporó, enfrentando a la doctora con creciente furia. ¿Qué le hicieron? Experimentaron con ella. La doctora Méndez le devolvió una mirada impasible. No experimentamos con ella, doctor Martínez. Ella es el experimento. En ese momento, Laura se incorporó bruscamente, su cuerpo rígido como una tabla. Cuando habló, su voz ya no contenía rastro alguno de humanidad, sino un coro de tonos superpuestos, como si múltiples entidades hablaran a través de ella. Coordenadas de sincronización establecidas. Iniciando protocolo de enlace. Antonio retrocedió, aterrorizado pero incapaz de abandonar a su esposa. Laura, cariño, ¿qué está pasando? Por favor, vuelve a mí. Los ojos resplandecientes de Laura se fijaron en él, pero parecían mirar a través de su ser, hacia algo mucho más distante. No hay Laura aquí, respondió la voz múltiple. Solo Nexo. El puente está casi completo. La doctora Méndez sacó un dispositivo de su bolsillo y comenzó a teclear frenéticamente. Está sucediendo demasiado rápido. No estamos preparados para una sincronización total.
Por primera vez, Gabriel vio miedo en los ojos de la científica, y eso lo aterrorizó más que cualquier otra cosa que hubiera presenciado hasta ese momento. Las ventanas de la cafetería comenzaron a vibrar, los cristales emitiendo un tono agudo que aumentaba de intensidad. Fuera, las alarmas de los vehículos se activaron simultáneamente. El aire mismo parecía cargado de electricidad estática, erizando el vello de todos los presentes. Laura, o lo que una vez fue Laura, se elevó ligeramente sobre el suelo, centímetros apenas perceptibles, pero suficientes para desafiar toda ley física conocida. La luz azulada ahora emanaba de todo su cuerpo, filtrándose incluso a través de la tela de su vestido de novia. Gabriel comprendió que estaban presenciando algo que cambiaría el curso de la historia humana para siempre. Y en el centro de todo estaba Laura, una mujer que hace apenas unas horas estaba celebrando el día más feliz de su vida, sin saber que portaba dentro de sí algo capaz de alterar la realidad misma. Las puertas y ventanas de la cafetería se sellaron de golpe, encerrándolos a todos dentro. En las paredes, los relojes se detuvieron simultáneamente. Y en la calle, visible a través de las ventanas, la gente comenzaba a reunirse, mirando hacia el hospital, atraída por una fuerza invisible pero irresistible. La doctora Méndez miró a Gabriel, el miedo ahora evidente en su rostro. «Ya es demasiado tarde», susurró. «La puerta está abriéndose». Un silencio sobrenatural invadió la cafetería mientras todos observaban el fenómeno que estaba ocurriendo frente a ellos. Laura flotaba a 30 centímetros del suelo, su vestido de novia ondeando como si estuviera sumergido en agua, las venas azuladas pulsando bajo su piel cada vez más intensamente. El resplandor que emanaba de ella proyectaba sombras danzantes en las paredes, transformando el rostro de todos los presentes en máscaras fantasmales. Antonio, paralizado entre el terror y la devoción, extendió una mano temblorosa hacia ella. «Laura, por favor, vuelve a mí», suplicó, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Sea lo que sea esto, podemos enfrentarlo juntos». La entidad que habitaba el cuerpo de Laura giró lentamente hacia él. Sus ojos, ahora completamente azules y luminosos como estrellas en miniatura, se fijaron en Antonio con una mezcla de curiosidad y algo que podría interpretarse como compasión. «El ser que conociste como Laura sigue aquí», respondió la voz multidimensional. «Pero ahora es parte de algo mayor. El puente está casi completo». Gabriel observó cómo la doctora Méndez y su equipo retrocedían lentamente, formando un semicírculo alrededor de Laura. Notó que la científica continuaba manipulando el dispositivo en sus manos, con movimientos cada vez más frenéticos. «¿Qué está intentando hacer?», preguntó Gabriel, acercándose a ella. Méndez ni siquiera lo miró. «Estoy tratando de estabilizar la frecuencia. Si no controlamos el flujo de energía, la sincronización podría…». No terminó la frase. No era necesario. El miedo en sus ojos lo decía todo. «¿Sincronización con qué?», insistió Gabriel. «¿Qué es exactamente el proyecto Vínculo?». Antes de que Méndez pudiera responder, uno de los hombres de seguridad se desplomó repentinamente, su cuerpo convulsionando. A través de sus oídos comenzó a brotar un líquido azulado, idéntico al color de las venas de Laura. «Está comenzando», murmuró Méndez. «El campo de influencia se está expandiendo». Fuera del hospital, la multitud había crecido. Cientos de personas se aglomeraban ahora en la calle, todas mirando hacia la ventana de la cafetería, todas en completo silencio. Sus rostros reflejaban una extraña mezcla de adoración y temor. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal cuando notó que todas esas personas tenían algo en común. Pequeñas venas azuladas comenzaban a marcarse en sus cuellos, pulsando al mismo ritmo antinatural. «¿Qué les está haciendo?», preguntó, su voz apenas un susurro horrorizado. La doctora Méndez finalmente apartó la mirada de su dispositivo. «No les está haciendo nada. Les está mostrando lo que siempre han sido». En ese momento, el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar. No era un temblor común, era como si la realidad misma estuviera distorsionándose. Los objetos en las mesas, tazas, cubiertos, servilletas, comenzaron a levitar ligeramente, suspendidos en un campo de energía invisible. Antonio, ignorando las advertencias de Gabriel, dio un paso hacia su esposa. «Laura, mírame. Soy yo, Antonio. El hombre con quien te casaste hoy. El hombre que prometió estar contigo en la salud y en la enfermedad. ¿Recuerdas?». Por un instante, algo pareció cambiar en los ojos de Laura. Un destello de reconocimiento, de humanidad. Sus labios temblaron como si intentara hablar con su propia voz. «Ah, Antonio». El nombre salió entrecortado, luchando contra la entidad que controlaba su cuerpo. Alentado, Antonio dio otro paso. «Sí, soy yo. Estoy aquí, Laura. No sé qué está pasando, pero te amo. Te amo con todo mi corazón». Las luces de la cafetería oscilaron violentamente. Uno de los tubos fluorescentes estalló en una lluvia de cristales y chispas.
Más hombres del equipo de seguridad comenzaron a desplomarse, el mismo líquido azul brotando de sus oídos, narices, incluso de sus ojos. «Aléjese de ella», gritó la doctora Méndez a Antonio. «Está desestabilizando el proceso». Pero Antonio la ignoró. Estaba a solo 1 metro de Laura ahora, su mano aún extendida. «Vuelve conmigo», suplicó. «Sea lo que sea esto, podemos enfrentarlo. Juntos». Gabriel notó que las venas azules en el cuerpo de Laura pulsaban más rápido, más erráticamente. Era como si 2 fuerzas estuvieran librando una batalla dentro de ella, la entidad que intentaba completar la sincronización y lo que quedaba de la mujer que había caminado al altar esa misma mañana. La doctora Méndez dejó caer su dispositivo, que se hizo añicos contra el suelo. «Es inútil. La interfaz está demasiado comprometida emocionalmente. No podemos restablecer el control». «Control». Gabriel se volvió hacia ella, furioso. ¿Es eso lo único que le importa? Hay una persona sufriendo ahí dentro. «Usted no entiende», respondió Méndez, su compostura desvaneciéndose. «Laura nunca fue solo una persona. Desde antes de su nacimiento, fue diseñada para ser un conducto, un puente entre dimensiones. Lo que está sucediendo ahora es para lo que fue creada». Las palabras golpearon a Gabriel como un puñetazo físico. ¿Diseñada? Está diciendo que Laura es artificial. «No artificial», corrigió Méndez. «Evolucionada. El siguiente paso». Pero nunca debió desarrollar una personalidad tan fuerte, tan humana. Los vínculos emocionales están interfiriendo con su propósito. Mientras hablaban, la transformación de Laura continuaba. El resplandor azul se había intensificado hasta el punto de que resultaba doloroso mirarla directamente. Las venas luminosas habían formado patrones complejos por todo su cuerpo, como circuitos vivientes. Y sobre su cabeza, algo imposible comenzaba a manifestarse, un vórtice de energía que parecía rasgar el tejido mismo del espacio-tiempo. «La puerta», exclamó uno de los científicos del equipo de Méndez, señalando hacia el fenómeno. «Se está abriendo». A través del vórtice, Gabriel vislumbró algo que su mente apenas podía procesar, una realidad alternativa, un mundo de geometrías imposibles y colores que no tenían nombre en ningún idioma humano. Y moviéndose en ese caos ordenado, presencias enormes, entidades cuya mera percepción hacía que su cerebro doliera. Antonio estaba ahora directamente bajo el vórtice, mirando hacia arriba, hacia el rostro transformado de su esposa. «Laura», llamó una vez más, su voz firme a pesar del terror que sentía. «Te amo. Y sé que sigues ahí». Algo cambió en la expresión de Laura. Sus ojos, aunque seguían brillando con ese azul sobrenatural, reflejaron un destello de reconocimiento. «Antonio», dijo, y esta vez era su voz real, luchando contra la entidad que la poseía. «Ayúdame. No puedo controlarla». «¿Controlar qué, cariño?», preguntó Antonio, lágrimas corriendo libremente por su rostro. «La puerta», respondió Laura, cada palabra un esfuerzo titánico. «Ellos quieren pasar. Han estado esperando tanto tiempo». El vórtice sobre su cabeza se expandió bruscamente, engullendo parte del techo de la cafetería. Fragmentos de concreto y metal fueron absorbidos hacia esa otra dimensión, desapareciendo como si nunca hubieran existido. La doctora Méndez se acercó a Gabriel, su rostro pálido por el miedo. «Tenemos que evacuar. La sincronización ha fallado. Si la puerta se abre completamente, no podemos abandonarlos», respondió Gabriel, señalando a Laura y Antonio. «Ya están perdidos», insistió Méndez. «Si nos quedamos, todos lo estaremos». Fuera del hospital, la multitud silenciosa había comenzado a moverse al unísono. Como un solo organismo, avanzaban hacia las puertas del edificio, sus ojos ahora también brillando con ese mismo tono azul. En ese momento, Laura extendió sus brazos hacia Antonio. El gesto era tan humano, tan vulnerable, que contrastaba brutalmente con el caos sobrenatural que la rodeaba. «Te elegí a ti», dijo, su voz ahora firme, más clara. «A pesar de todo lo que programaron en mí, te elegí a ti». Antonio dio el paso final, cerrando la distancia entre ellos. Sus manos se encontraron en el aire, y al tocarse, una descarga de energía azul recorrió su cuerpo, haciendo que se arqueara de dolor. Pero no soltó sus manos. «Y yo te elijo a ti», respondió, su voz tensa por el dolor. «En la salud y en la enfermedad. Hasta que la muerte nos separe». El vórtice dimensional pulsó violentamente, expandiéndose y contrayéndose como un corazón cósmico. A través de la distorsión, las entidades del otro lado parecían agitarse con frenesí, como si percibieran que su oportunidad de cruzar se estaba desvaneciendo. La doctora Méndez agarró el brazo de Gabriel. «Es demasiado tarde. La puerta está inestable. Si se colapsa ahora», no terminó la frase,
Pero Gabriel comprendió. El colapso descontrolado de ese portal dimensional podría tener consecuencias catastróficas. En el centro del caos, Laura y Antonio permanecían unidos, sus cuerpos ahora ambos resplandeciendo con esa energía azul. Era como si el vínculo entre ellos estuviera canalizando el poder del portal, redirigiéndolo. ¿Qué están haciendo?, preguntó Gabriel, observando fascinado. La expresión de la doctora Méndez cambió de miedo a asombro. Están sincronizándose entre ellos. Están creando un circuito cerrado. ¿Es eso posible? Teóricamente, no, respondió ella. Laura fue diseñada para ser un conducto unidireccional. Pero el suelo bajo sus pies comenzó a agrietarse, líneas de energía azul emergiendo entre las baldosas como raíces luminosas. Todo el edificio gemía y crujía, como si estuviera a punto de colapsar bajo fuerzas que nunca fue diseñado para soportar, y en medio de todo, Laura miró directamente a Gabriel. Sus ojos, aunque todavía brillaban, habían recuperado algo de su humanidad. Doctor, dijo, su voz clara pero urgente. Necesitamos su ayuda. Gabriel dio un paso adelante, ignorando las advertencias de Méndez. ¿Qué puedo hacer?, preguntó, consciente de que estaba a punto de involucrarse en algo que trascendía toda su comprensión médica y científica. Laura y Antonio hablaron al unísono, sus voces perfectamente sincronizadas. Necesitamos cerrar la puerta, desde adentro. Gabriel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, no por las fuerzas sobrenaturales que sacudían el hospital, sino por la magnitud de lo que Laura y Antonio acababan de pedirle. Cerrar la puerta desde adentro significaba solo una cosa: alguien tendría que sacrificarse. Debe haber otra manera, protestó, su mente médica buscando desesperadamente alternativas. Laura negó con la cabeza, sus ojos brillantes pero decididos. El portal fue diseñado para abrirse en una sola dirección. La única forma de sellarlo es desde el otro lado. El vórtice sobre ellos se expandió violentamente, absorbiendo más fragmentos del techo. A través de la abertura dimensional, las entidades se agitaban con creciente impaciencia, como depredadores ante una presa acorralada. No tienen que hacerlo, intervino la doctora Méndez, su voz quebrada por primera vez. Podemos intentar un cierre controlado con explosivos de alto calibre. Destruir el conducto físico podría. Destruir el conducto físico significa matarme, interrumpió Laura, su tono carente de miedo o reproche. Y aún así, no funcionaría. La puerta ya está demasiado abierta. Las entidades encontrarían otro camino. Antonio apretó las manos de Laura entre las suyas, sus nudillos blancos por la presión. El resplandor azul que los envolvía a ambos pulsaba ahora como un único corazón. Vamos juntos, dijo con firmeza. Lo que sea que haya al otro lado, lo enfrentaremos juntos. Laura lo miró con una mezcla de amor y dolor desgarrador. No, Antonio. Solo uno de nosotros puede cruzar. El otro debe permanecer aquí, anclando el circuito, manteniendo la conexión hasta que la puerta se cierre por completo. Los ojos de Antonio se llenaron de lágrimas que brillaban con reflejos azules. Entonces iré yo. No puedes, respondió Laura, su voz quebrada por primera vez. Yo soy el conducto. Solo yo puedo navegar ese espacio y encontrar el punto de cierre. El edificio entero se sacudió violentamente. Una de las paredes de la cafetería se desplomó, revelando el pasillo exterior donde más personas con venas azules brillantes avanzaban lentamente, sus movimientos mecánicos, sus ojos vacíos fijos en el vórtice. Gabriel comprendió entonces el verdadero horror de la situación. Están infectando a más gente, dijo, volviéndose hacia la doctora Méndez. ¿Qué son estas entidades? ¿Qué quieren? Méndez sacudió la cabeza, su compostura científica completamente desvanecida. No lo sabemos con certeza. Detectamos su señal hace 30 años, intentando establecer contacto a través de las frecuencias neuronales humanas. El proyecto Vínculo fue creado para establecer comunicación controlada, pero nunca imaginamos. Miró hacia el vórtice con terror. Nunca imaginamos que quisieran cruzar físicamente. Un destello cegador iluminó la cafetería cuando uno de los seres del otro lado extendió algo similar a una extremidad a través del vórtice. No era sólida, era como humo luminiscente con conciencia propia. Donde tocó el suelo, las baldosas se derritieron instantáneamente. Se nos acaba el tiempo, dijo Laura, su voz ahora mezclada con esa resonancia sobrenatural. Miró a Gabriel directamente. Doctor, necesito que me prometa algo. Gabriel se acercó, sintiendo el calor abrasador que emanaba de Laura y Antonio. Lo que sea. Cuide de él, dijo ella, inclinando su cabeza hacia Antonio. Cuando yo me haya ido, el vínculo que hemos creado servirá como ancla temporal. Pero necesitará atención médica. Su cerebro no está diseñado para soportar este tipo de conexión.
Antonio sacudió la cabeza violentamente. No, Laura. No te dejaré ir sola. No puedes pedirme eso. Laura levantó una mano, acariciando la mejilla de su esposo. Donde sus dedos tocaron su piel, dejaron rastros luminosos que se desvanecían lentamente. No es una petición, mi amor. Es mi decisión. La única forma de salvarte a ti y a todos los demás. El vórtice pulsó nuevamente, expandiéndose hasta casi tocar el suelo. La presión del aire cambió bruscamente, haciendo que a todos les dolieran los oídos. Era como estar en las profundidades del océano y ascender demasiado rápido. ¿Cómo cerrará la puerta?, preguntó Gabriel, luchando por mantener el equilibrio mientras el suelo temblaba. Laura respiró profundamente, cerrando brevemente los ojos. Cuando los abrió de nuevo, brillaban con una determinación sobrehumana. El portal fue diseñado para responder a mi firma neuronal. Si llevo esa firma al núcleo del vórtice y provoco un colapso de frecuencia, te destruirás a ti misma, completó Méndez, su voz apenas audible. Laura asintió, sin rastro de duda en su rostro transformado. Es el precio. Antonio soltó un grito desgarrador, intentando aferrarse más fuertemente a ella, pero sus manos comenzaron a atravesarla, como si Laura estuviera volviéndose intangible. No. Tiene que haber otra forma. Laura, por favor. Las venas azules en el cuerpo de Laura pulsaron con intensidad creciente. Su vestido de novia, ahora parcialmente desintegrado, ondeaba como si estuviera sumergido en un mar invisible. Lentamente, comenzó a elevarse hacia el vórtice, sus pies separándose del suelo. Laura. La voz de Antonio era apenas un susurro roto. Ella lo miró por última vez, su rostro sereno a pesar del caos que la rodeaba. Te amo, Antonio. Desde el primer momento. Y te amaré más allá de cualquier dimensión. Las entidades al otro lado del vórtice se agitaron frenéticamente, como si percibieran lo que estaba a punto de suceder. Más extremidades etéreas intentaron atravesar la barrera, pero parecían encontrar una resistencia invisible. Laura se volvió hacia Gabriel. Cuando el portal colapse, habrá una onda expansiva. Proteja a Antonio. Su conexión conmigo lo hará vulnerable. Gabriel asintió, incapaz de hablar, la garganta cerrada por la emoción y el terror. En sus años de medicina, había presenciado actos de valor extraordinarios, pero nada comparable a lo que estaba viendo ahora. Doctora Méndez, continuó Laura, su voz cada vez más distante, como si ya estuviera cruzando al otro lado, destruya toda la investigación. El proyecto Vínculo muere hoy. Méndez, pálida y temblorosa, inclinó la cabeza en señal de aceptación. Lo haré. Te lo prometo. Laura ascendió más alto, casi tocando el borde del vórtice. Su cuerpo entero brillaba ahora con tal intensidad que resultaba doloroso mirarla directamente. Las venas azules habían formado un patrón que cubría cada centímetro de su piel, como un mapa cósmico de constelaciones desconocidas. En ese momento, Antonio se liberó del agarre de Gabriel y corrió hacia adelante, posicionándose directamente bajo Laura. Si vas a hacer esto, al menos llévate esto contigo, gritó, quitándose el anillo de bodas y lanzándolo hacia ella con todas sus fuerzas. El anillo dorado ascendió en una trayectoria perfecta, brillando bajo la luz sobrenatural. Laura extendió su mano y lo atrapó en el aire. Al tocarlo, el metal se fusionó con su piel, transformándose en otro circuito luminoso que recorrió su brazo hasta su corazón. Una lágrima azul rodó por su mejilla. Gracias, susurró con un movimiento fluido. Laura giró su cuerpo y se zambulló directamente en el vórtice. Hubo un destello cegador, seguido por un silencio absoluto, como si el universo entero contuviera la respiración. Las entidades al otro lado se agitaron en lo que parecía furia desatada. Una tras otra, intentaron cruzar la barrera cada vez más delgada que separaba las dimensiones. Los bordes del vórtice comenzaron a palpitar erráticamente, expandiéndose y contrayéndose a velocidades imposibles. Antonio cayó de rodillas, su cuerpo sacudido por espasmos, venas azules comenzando a aparecer en su cuello y sienes. Gabriel corrió hacia él, sosteniéndolo mientras convulsionaba. Está teniendo una crisis, gritó, buscando algo para colocar entre sus dientes. La doctora Méndez negó con la cabeza. No es una crisis epiléptica. Es la conexión. Laura está utilizando su vínculo con él para canalizar la energía necesaria. En el centro del vórtice, apenas visible a través de la distorsión dimensional, una figura luminosa luchaba contra las entidades. Era Laura, pero transformada más allá de lo reconocible, su humanidad física disuelta en pura energía. Cada movimiento suyo provocaba ondas de choque que hacían retroceder a las criaturas interdimensionales. Está funcionando, murmuró Méndez, su voz mezcla de asombro científico y terror existencial. Está reescribiendo el código de frecuencia desde dentro.
Los bordes del vórtice comenzaron a cerrarse lentamente, como una herida cicatrizando. Las entidades, percibiendo que su oportunidad se desvanecía, redoblaron sus esfuerzos por cruzar, pero la barrera se fortalecía con cada segundo en el suelo. Antonio gritaba en agonía, su cuerpo arqueado por el dolor, pero sus ojos fijos en el vórtice, en el último lugar donde había visto a su esposa. Las venas azules en su cuerpo pulsaban violentamente, como si toda la energía del portal estuviera canalizándose a través de él. No va a resistir mucho más, advirtió Gabriel, intentando estabilizarlo. Su corazón está a punto de fallar. La doctora Méndez se arrodilló junto a ellos, sosteniendo la cabeza de Antonio. Solo un poco más, susurró. Aguanta solo un poco más. El vórtice se había reducido a la mitad de su tamaño original. A través de la abertura cada vez más pequeña, vieron a Laura enfrentarse a la última de las entidades, la más grande y aterradora. No era una batalla física, era un choque de voluntades, de frecuencias opuestas luchando por la supremacía. Te amo, susurró Antonio entre espasmos de dolor, como si sus palabras pudieran atravesar las dimensiones y alcanzar a Laura. En ese preciso instante, la figura luminosa que había sido Laura giró hacia ellos. A pesar de su transformación, por un breve segundo, todos pudieron ver claramente su rostro humano, sonriendo con una mezcla de triunfo y despedida. Levantó lo que alguna vez fue su mano, ahora un apéndice de pura luz, y tocó el centro exacto del vórtice. El mundo entero pareció detenerse y entonces, el caos. Una explosión silenciosa de luz azul inundó la cafetería, el hospital, expandiéndose en ondas concéntricas que atravesaban paredes y cuerpos como si no existieran. Donde tocaba, las venas azules en las personas infectadas se desvanecían, dejándolos confundidos pero liberados de la influencia interdimensional. El vórtice comenzó a colapsar sobre sí mismo a velocidad vertiginosa, como una estrella transformándose en un agujero negro. La succión era tan poderosa que mesas, sillas y escombros fueron arrastrados hacia su centro. ¡Cúbranse!, gritó Gabriel, arrojándose sobre Antonio para protegerlo con su cuerpo. La doctora Méndez y sus pocos subordinados conscientes se lanzaron al suelo, cubriéndose la cabeza con los brazos. El vórtice se cerró con una implosión ensordecedora, liberando una última onda expansiva que hizo estallar todas las ventanas del hospital y entonces, silencio. Un silencio más profundo y absoluto que cualquiera que hubieran experimentado antes. Como si el universo entero estuviera de duelo. Lentamente, Gabriel levantó la cabeza. Donde antes había estado el vórtice, ahora solo quedaba un techo dañado y un aire que aún vibraba con energía residual bajo él. Antonio había quedado inconsciente, pero respiraba. Las venas azules habían desaparecido de su piel, dejando solo tenues marcas que parecían cicatrices recién formadas. La doctora Méndez se incorporó, su rostro marcado por el polvo y lágrimas que ni siquiera había notado derramar. Miró hacia el lugar donde el vórtice había desaparecido, y luego a Antonio. Lo consiguió, dijo en un susurro incrédulo. Cerró la puerta. Gabriel, aún aturdido, comprobó los signos vitales de Antonio. Eran débiles pero estables, como si su cuerpo hubiera entrado en un estado de hibernación para protegerse del trauma. ¿Volverá?, preguntó, refiriéndose a Laura. La doctora Méndez negó lentamente con la cabeza, incapaz de ocultar el remordimiento en sus ojos. Lo que hizo, el sacrificio que realizó, no hay retorno posible. De repente, un débil sonido captó la atención de todos. Era Antonio, recuperando parcialmente la conciencia, sus labios moviéndose en un susurro casi inaudible. Gabriel se inclinó para escuchar. La veo, murmuraba Antonio, sus ojos entreabiertos mirando hacia el vacío. Laura, está del otro lado, está conteniendo la puerta, pero no está sola. Sus palabras enviaron escalofríos por la columna vertebral de Gabriel. ¿Delirios causados por el trauma? ¿O algo más? Antes de que pudiera preguntar más, los ojos de Antonio se abrieron completamente, pero ya no eran los mismos. Un leve resplandor azul, apenas perceptible, brillaba en sus pupilas, y cuando habló nuevamente, su voz tenía un eco familiar que hizo que todos en la habitación contuvieran la respiración. La puerta está cerrada, dijo, pero no destruida. 3 semanas después, Gabriel recorría los pasillos silenciosos del Instituto de Neurociencia Avanzada, un complejo subterráneo oculto en las afueras de Barcelona. Las paredes blancas, los pisos relucientes y el personal que se movía con precisión militar contrastaban con el caos que había presenciado en aquella cafetería de hospital. Antonio caminaba a su lado, vestido con una bata de paciente. Su aspecto había cambiado, más delgado, con canas prematuras salpicando su cabello oscuro, y ese tenue resplandor azul que aparecía en sus ojos cuando estaba fatigado o emocionalmente alterado. Caminaba con dificultad, apoyándose ocasionalmente en las paredes, pero se negaba a usar silla de ruedas o bastón. Tu recuperación es notable, comentó Gabriel revisando los últimos resultados en su tableta. Tus patrones cerebrales se están estabilizando.
Antonio asintió distraídamente, su mirada perdida en un punto indefinido del horizonte, como si viera cosas invisibles para los demás. Ella ayuda. Gabriel había aprendido a no cuestionar estas afirmaciones. Durante las primeras noches tras el incidente, Antonio había despertado gritando el nombre de Laura, describiendo visiones de ella en un lugar entre dimensiones, conteniendo a las entidades, manteniendo la puerta sellada. Los psiquiatras lo habían diagnosticado como un mecanismo de defensa, una forma de procesar el trauma y la pérdida, pero Gabriel ya no estaba tan seguro. La doctora Méndez los esperaba en una sala de conferencias. El proyecto Vínculo había sido oficialmente desmantelado por orden gubernamental, pero un pequeño equipo permanecía monitorizando a Antonio y estudiando las consecuencias del incidente. Doctor Martínez, señor Vega, saludó Méndez, su actitud mucho más humilde que antes. El fracaso del proyecto y las vidas perdidas pesaban visiblemente sobre ella. Tenemos los resultados de los últimos escáneres. En la pantalla principal apareció una imagen tridimensional del cerebro de Antonio. A diferencia de un cerebro normal, el suyo mostraba áreas de actividad inusual, regiones que brillaban con una energía que los instrumentos apenas podían detectar. La estructura que vimos en Laura, explicó Méndez, se está replicando en usted, señor Vega. A un ritmo mucho más lento, pero inequívoco. Antonio no pareció sorprendido. Ella me está cambiando. Preparándome. Gabriel y Méndez intercambiaron miradas preocupadas. ¿Preparándote para qué, Antonio?, preguntó Gabriel con cautela. Antonio sonrió levemente, la primera sonrisa genuina que Gabriel le había visto desde el incidente. Para que podamos estar juntos de nuevo. Pero no como éramos antes. Como algo nuevo. Méndez se acercó a Antonio, estudiando sus ojos con interés científico apenas disimulado. ¿Puede explicarnos cómo se comunica con ella? No es comunicación como ustedes la entienden, respondió Antonio. Es más, como si fuéramos dos partes de un mismo ser ahora. A veces percibo lo que ella percibe. A veces ella ve a través de mis ojos. Gabriel sintió un escalofrío. Antonio, ¿estás seguro de que es realmente Laura? ¿No podría ser una de esas entidades manipulándote? La mirada de Antonio se endureció. Sé distinguir a mi esposa de cualquier otra cosa en este o cualquier universo, doctor. Es ella. Cambiada, transformada, pero sigue siendo Laura. En ese momento, las luces de la sala parpadearon brevemente. Méndez miró hacia el techo con preocupación. Estos fallos eléctricos se habían vuelto comunes en presencia de Antonio, especialmente cuando se emocionaba. Hay algo más que deben saber, continuó Antonio, su voz adquiriendo ese ligero eco metálico que aparecía en momentos de intensidad. La puerta está cerrada, pero no completamente sellada. Laura la mantiene así, conteniendo lo que hay al otro lado. Pero no puede hacerlo para siempre. No sola. Méndez se dejó caer en una silla, el color abandonando su rostro. Está diciendo que las entidades siguen intentando cruzar. Antonio asintió. Constantemente. Son pacientes. Para ellos, el tiempo no significa lo mismo. Gabriel intentó procesar esta información. Si lo que dices es cierto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a Laura? Por primera vez, Antonio se dirigió directamente a la doctora Méndez, su mirada penetrante. Usted creó el proyecto Vínculo por las razones equivocadas. Intentaron explotar una conexión que no comprendían. Pero ahora tienen una segunda oportunidad. Se acercó a la pantalla donde se mostraba su cerebro en transformación. Esto que ven aquí no es una infección o una enfermedad. Es evolución. Laura lo entendió al final. No se trata de abrir o cerrar puertas. Se trata de convertirse en el puente adecuado. Méndez parecía a la vez fascinada y aterrorizada. ¿Un puente para qué? Para entender, respondió Antonio simplemente. Hay más dimensiones, más realidades de las que podemos imaginar. La mayoría de las entidades que intentaron cruzar son hostiles, sí. Pero hay otras. Su voz se suavizó. Hay otras que podrían enseñarnos cosas maravillosas. Gabriel observaba a su paciente. Con una mezcla de asombro y preocupación médica. Estaba presenciando un delirio elaborado o una verdad que trascendía la comprensión humana. Laura encontró a esas otras entidades al otro lado, continuó Antonio. Están ayudándola a mantener la barrera. Y me están ayudando a mí a transformarme para que pueda unirme a ella. Las implicaciones de sus palabras eran abrumadoras. Gabriel se frotó los ojos, sintiendo el peso del agotamiento y la incertidumbre. Antonio, como tu médico, no puedo permitir que te pongas en peligro basándote en visiones o percepciones que podrían ser causadas por el trauma neurológico. Antonio sonrió con compasión.
Lo entiendo, doctor. Y agradezco su preocupación. Pero esto va más allá de la medicina. Algunas decisiones no son cuestión de permiso. Las luces volvieron a parpadear, esta vez con más intensidad. En la pantalla, la imagen del cerebro de Antonio mostró un súbito aumento de actividad, áreas enteras iluminándose como constelaciones. «Está sucediendo», susurró Antonio, su voz mezclándose cada vez más con ese tono metálico, pero sin perder su humanidad. «Laura me está llamando». Gabriel y Méndez observaron impotentes cómo las venas azuladas comenzaban a aparecer bajo la piel de Antonio, pulsando con ese ritmo que no pertenecía a este mundo. Pero a diferencia de lo ocurrido en el hospital, no había dolor en su rostro, solo una serena aceptación. «No tengan miedo», dijo, mientras su cuerpo comenzaba a emitir ese resplandor característico. «Esto no es un final. Es un comienzo». Gabriel intentó acercarse, pero una barrera invisible se lo impidió. «Antonio, por favor». «Volveremos», prometió Antonio, su forma física comenzando a difuminarse, volviéndose translúcida. «Cuando entendamos mejor, cuando podamos crear un puente seguro. Laura y yo seremos los guardianes hasta entonces». La doctora Méndez, lágrimas corriendo por sus mejillas, preguntó con voz quebrada, «¿Qué debemos hacer mientras tanto?». Antonio, ahora casi completamente transformado en energía pura, respondió con una voz que parecía venir de todas partes y ninguna a la vez: «Aprendan. Evolucionen. Prepárense. Porque algún día, los mundos se encontrarán de nuevo». Un destello final de luz azul, tan intenso que Gabriel y Méndez tuvieron que cubrirse los ojos, inundó la sala. Cuando pudieron ver de nuevo, Antonio había desaparecido. Donde había estado de pie, solo quedaba un pequeño objeto brillando tenuemente en el suelo. Gabriel se acercó y lo recogió con manos temblorosas. Era el anillo de bodas de Antonio, cálido al tacto, emitiendo un suave pulso de energía azul. Meses después, en un pequeño cementerio junto al mar, Gabriel depositó flores en una tumba simbólica. No había cuerpos que enterrar, pero las familias habían necesitado un lugar para el duelo y la memoria. La lápida era simple: Laura y Antonio Vega. No se fueron. Solo cambiaron de forma. Al volverse para marcharse, Gabriel creyó ver por un instante dos figuras luminosas observándolo desde la distancia, sus formas apenas perceptibles contra el horizonte, sus manos entrelazadas. Cuando parpadeó, habían desaparecido, pero el anillo de bodas que llevaba en una cadena alrededor del cuello pulsó cálidamente, como un pequeño corazón azul, recordándole que algunas conexiones trascienden dimensiones, que algunos amores son lo suficientemente poderosos para reescribir las leyes de la realidad y que quizás, algún día, todos entenderíamos lo que Laura y Antonio ya sabían.